Buen día. La idea de nuestra reunión de hoy básicamente es eh, hacer un repaso realmente previo al segundo examen parcial, ¿verdad? Entonces, yo preparé tres ejercicios del nivel del segundo examen parcial. De hecho, son temas de años anteriores. Entonces, quería compartir con ustedes estos ejercicios, revisarlos y seguramente si hay tiempo dejar un espacio para eventualmente poder plantear algunas consultas o ustedes incluso si es que prefieren ya directamente plantear algunas consultas, tampoco hay problema en hacerlo ahora mismo. Bueno, entonces si no hay otro, entonces yo quisiera plantear este primer ejercicio que es un circuito RC, que ustedes se fijan, donde aparecen resistencias, aparecen fuentes independientes y también aparece una fuente dependiente. Y aparece, por supuesto, el capacitor. No hay un inductor, por lo tanto es un RC. Podemos decir de que este es un circuito como lo clasifica el Kemmerly, lo dice circuito RC general, le llama a este tipo de circuito debido a que aparece más de una resistencia, aparece una fuente dependiente, entonces es un poquito diferente al, al circuito este que nosotros utilizábamos para la deducción de los circuitos RC, perdón, normalmente eran así, era. Y nosotros hicimos la deducción para una, un circuito con esta configuración, habíamos visto que tau era igual a R por C. Como en este caso no tenemos una configuración así tal cual, nosotros podemos eh, trabajar en el circuito para convertirlo en algo más simple, una de las maneras de hacer, y la otra es directamente planteando las ecuaciones. ¿De acuerdo? Acá voy a hacer una corrección en el enunciado. Realmente esto está al revés. Entonces cambia un poco el planteamiento del problema. Se abre realmente en t igual a cero aquí. Entonces, para la primera parte voy a, a volver a redibujar el circuito. Voy a volver a redibujar el circuito en la solución y vamos a calcular lo que nosotros veníamos llamándole a este proceso, le decíamos, eh, ¿cómo se llama? Condiciones iniciales, creo que le decíamos a esto. Vamos a poner un poquito más grande para que no quede muy comprometidos los valores. Ahí creo que sí se ven los valores. Entonces, podemos colocar acá como un título, podemos poner iniciales, condiciones iniciales. Y en esta condición inicial, realmente esto estaba pegado realmente acá, ¿ok? Esto estaba acá pegado, podemos colocarlo en color rojo para significar que estaba cerrado ahí. Y sabíamos nosotros que si todo estaba en condición estable y esto estaba cerrado por mucho tiempo, entonces podemos nosotros, esto sería t menor a cero, ¿verdad? Mucho menor a cero. Este capacitor realmente se va a convertir en un circuito abierto. Entonces, nosotros podemos hacer uso de esa condición. Vamos ya a eliminar acá. Este, que está acá y redibujarlo un poco. Entonces vamos a poner acá el color azul otra vez, o mejor colocamos en color rojo para que quede bien claro de que el capacitor
se convirtió en un circuito abierto. Entonces nosotros planteamos lo que va a pasar en esta condición inicial, y lo que a mí me interesa realmente en esta primera parte es conocer el voltaje que tenía el capacitor en esa situación, ¿verdad? En esa situación yo puedo escribir seguramente varias ecuaciones. Por ejemplo, puedo escribir una malla. En esta malla puedo plantear una de las ecuaciones así, ¿ok? Puedo plantearlo ahí, ¿verdad? Y después puedo plantear incluso en esta otra, ¿verdad? Sin problema. Si yo planteo una corriente I1 en esta malla, vamos a colocarla en color rojo, luego está, vamos a llamarle a esto corriente I1, y voy a escribir las ecuaciones a continuación. Voy a tener que menos 100 más 4 veces I1 más 10 tercios. ¿Y cuál es la corriente que va a circular por esa resistencia de 10 tercios? Y va a circular dos corrientes, esta corriente de malla y esta otra corriente de malla, que va a corresponder a esta fuente dependiente, ¿ok? Entonces, ahí realmente voy a tener I1 más BC sobre 20, ¿ok? Y esto va a estar igualado a cero en este caso, ¿está bien? También hay otras equivalencias que probablemente podamos quitar, que BC directamente va a ser igual a la misma resistencia, al mismo voltaje que está sobre la resistencia de, ¿cómo se dice? De, de 10 tercios de ohm, podemos escribir así. Esto también, si ustedes querían, podían llamarle directamente BC. ¿Ok? Un poco de problema porque eso es BC finalmente. Y ahí ustedes ven de que BC es igual a 10 tercios de I1, ¿verdad? Más, ¿cómo se llama? Más BC sobre, sobre 20, ¿verdad? Así sería. De acá ustedes pueden quitar una relación entre I1 y BC, ¿verdad? Podrían quitar ustedes esa relación despejando, por ejemplo, vamos a poner acá de la ecuación 2, nosotros podemos despejar o intentar por lo menos despejar I1, sería 3 décimos de BC igual a I1 más BC sobre 20, de donde nosotros podemos despejar que I1 va a ser 3, 6 sobre 20 menos 1 sobre 20 va a ser 5 sobre 20 y va a ser igual a un cuarto de BC. Entonces ya tengo una relación en 1. Si yo escribo de vuelta la ecuación 1, vamos a colocar acá para tratar de ordenar un poco, más 4 y 1, ¿ok? Y en vez de escribir todo eso, escribo BC. Y acá reemplazo el valor que recién calculé, que justamente 4 y 1 es igual a, o sea, y 1 es igual a un cuarto de BC más BC igual a cero. De acá voy a tener de que 2 veces BC es igual a 100, ¿ok? Y voy a corregir acá el original, y acá lo voy a corregir porque si no voy a tener resultados diferentes. Esto estaba al revés, realmente copié mal el enunciado para que no variemos nuestro ejercicio. O sea, acá vamos a ponerlo así, por lo tanto acá esto va a ser finalmente positivo, 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 positivo. Entonces acá va a ser negativo y BC me sale igual a menos 50 voltios aquí. Con esto nosotros tenemos que para T menor a 0, mucho menor a 0, BC es igual a 50.
pero también sabemos nosotros la condición de que en la transición el voltaje del capacitor siempre tiene que permanecer constante para evitar corrientes muy altas en el capacitor y podemos nosotros quitar esta conclusión que acabo de escribir acá, que en la transición cuando el interruptor en este caso se abre, voy a tener esa situación. De lo más importante es esto último que escribí acá, esto que está acá. Esto es lo más importante. Para eso hacemos todo este análisis de la condición, o sea que de la situación cuando t es mucho menor a cero para sacar esa condición inicial. Perfecto. Ahora voy a volver a, a plantear el problema, pero ya podemos colocar un análisis para t mayor a cero, para, para los tiempos positivos, para t mayor a cero. Y en ese análisis eh, nosotros vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a tener que considerar el mismo circuito. Vamos a ver si quedó acá ese circuito, si quedó acá el circuito. Vamos a tratar de modificar un poco quizás este circuito original que teníamos. Para t mayor a cero, ustedes ven de que el interruptor se abre, por lo tanto, prácticamente todo esto que está acá va a desaparecer, ¿ok? Todo esto que está acá no afecta en la consideración del ejercicio. Esto no afecta. Tampoco esto va a afectar porque va a quedar al aire. Entonces, mi ejercicio prácticamente se va a convertir, no sé si esto está, sí tengo que checar un poco más y puedo probablemente llevar esto acá y el circuito que tengo que considerar es este circuito que estoy redibujando ahí. Entonces, para t mayor a cero queda este circuito que es un circuito más simple y yo lo puedo resolver, analizar, plantear las ecuaciones para este circuito directamente o quizás apuntar a, ¿cómo se llama?, a obtener probablemente, como hace rato mencioné, un equivalente, un equivalente así, R de Thevenin, con ese capacitor que estoy teniendo ahí. Se puede plantear así o se puede plantear directamente las ecuaciones. En este caso para variar un poco, voy a hacer primeramente, ¿cómo se llama?, planteando las ecuaciones. Entonces voy a poner acá que va a ser una primera forma. Vamos a mostrar cómo se hace de la segunda manera. Si hago de la primera forma, igualmente ¿cómo se llama? Voy a definir esta corriente que hace rato yo le llamé también I sub 1. Voy a definir esa corriente. Y con esa corriente voy a plantear las ecuaciones que se tienen. En, en un primer caso voy a plantear la ecuación acá, ¿ok? La ecuación de Kirchhoff en ese circuito cerrado, en esa trayectoria cerrada. Entonces, lo que estoy diciendo es que 10 tercios, 10 tercios de ohm multiplicado por I1, ¿ok? Más BC va a ser igual a 0. Eso es lo que voy a estar indicando como mi primera ecuación. La segunda ecuación que puedo escribir es que la corriente en el capacitor, nosotros sabemos que es igual a C por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, C por E' de C. A su vez, esa corriente en ese capacitor, si ustedes se fijan, va a ser la suma de la corriente de I1 más BC sobre 20, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, ¿verdad? Porque esta corriente, esta corriente entra acá y esta otra corriente entra acá. Y esta que está acá es I sub C. Entonces es por ello que nosotros podemos escribir en este caso esta expresión. ¿Y para qué me puede servir esta expresión? Y esta expresión me puede servir porque fíjense que si yo le llamo a esto 2, de la ecuación 2,
yo puedo probablemente escribir de que I1 va a ser C por B' de C menos BC sobre 20. Y esta expresión yo llevo en la ecuación uno, y voy a tener que 10 tercios de I1, donde aparecía I1, voy a escribir que va a ser C por B' de C menos BC sobre 20 igualado a 0 en este caso. ¿Ok? Entonces, si hago ese cálculo que está ahí, yo puedo eventualmente tener ya una ecuación directa, pero acá creo que tiene que, faltó acá más BC igual a 0. Solamente ya estoy teniendo la expresión de BC en esta ecuación. No sé si se están fijando. Entonces, nos queda trabajar con esa ecuación. Podemos multiplicar todo por 3 y dividir todo entre 10. Entonces voy a tener C por B' de C menos BC sobre 20. Y acá sería 3 sobre 10 de BC igual a 0. Probablemente si divido todo ahora entre C, eh, puedo antes multiplicar acá por 2, 6. Acá creo que también va a ser igual a un cuarto. Y va a ser positivo un cuarto de BC. Así va a ser igual la ecuación. Y si reemplazo el valor de, de C en este caso, que es 200, perdón, 200 microfaradios, sería así, ¿verdad? 200 microfaradios sería 10 a la sexta dividido 4 por 200, ¿ok? Y esto que está acá me va a salir finalmente eh, 1 sobre, o sea, menos 1250 me va a salir esto. Esto vamos a poner así, el prima de C, y esa expresión 1 sobre 4C entonces sale, será acá, más eh, 1250 BC, igualado a 0. Aquí. 10 a la sexta dividido, o sea, 1.000.000 dividido 800. Vamos a hacer dudar ese valor, pero igual vamos a hacer 1.000.000 dividido 800. 125 nomás sale esto. Sí, es 200. A ver un poquito. Es 4C. 4 por 200, 800, ¿verdad? Y 10 elevado a la sexta dividido 800. Aquí hice ese rato. 10 elevado a la sexta es 1.000.000. Eso es malo entonces, ¿eh? Es 1.250. Sí, está bien. Puse mal un cero de menos en mi calculadora recién. Entonces, esta es la ecuación diferencial que tengo que resolver. La otra forma, la otra forma que podría llegar a esa misma ecuación sería, como recién les dije, calcular el equivalente de Thevenin, en este caso de este circuito, que creo que era la resistencia acá 10 tercios, ¿verdad? Y colocar acá los puntos A y B. Acá en este caso es BC sobre 20, ¿ok? Y esto es justamente BC. ¿Y cómo plantear esto? Y primeramente tengo que calcular el voltaje en circuito abierto, ¿verdad? Que sería en esta condición, porque tengo una fuente dependiente. Entonces, el VOC que va a ser igual al voltaje de Thevenin para la primera parte. Yo veo que la corriente
la corriente que va a circular por 10 tercios es VC sobre 20. Entonces VC en este caso va a ser directamente igual a 10 tercios. A ver un poco que nos sale ahí. VC 10 tercios por VC sobre 20. Acá no tiene mucho sentido lo que me está pasando. Y si hago el cortocircuito, me parece que se nos complica casi. Es que trato de hacer por Thevenin. A ver un poco qué no estoy considerando. Si coloco el circuito abierto, lo que voy a tener es que esa corriente se me va a complicar acá si trato de calcular el equivalente de Thevenin aparentemente, porque como tengo una fuente dependiente en este caso, entonces yo ya tengo la corriente en ese circuito, pero la resistencia no me sale directamente para este caso. Tampoco si hago el cortocircuito voy a tener que BC va a ser igual a cero. No voy a poder determinar acá el valor por esta otra forma. ¿Se fijaron? Voy a tener una indeterminación acá. Si calculo la corriente, calculo acá el cortocircuito, voy a tener que no va a haber corriente en 10 tercios. Y BC va a ser igual a cero también. Entonces voy a tener una indeterminación. Por el equivalente de Thevenin para este circuito voy a tener una indeterminación. Y si trato de calcular el voltaje en circuito abierto, también voy a tener un inconveniente. ¿Por qué? Porque voy a tener de que eh, 10 tercios, 10 tercios, o sea, voy a escribir la ecuación, pero yo no voy a tener el voltaje en la fuente dependiente. Entonces voy a tener acá una 10 tercios de VC sobre 20 va a ser igual a BC, ¿verdad? Y esto no tiene sentido. Acá lo que voy a tener es que BC, vamos a ver un poco qué sale. Si hago esto, se me va a simplificar BC y no voy a poder calcular por Thevenin en este caso. Entonces vamos a eliminar no. Bueno, esta ecuación que acabamos de sacar, esta ecuación es la que nosotros tenemos que resolver. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Y primeramente calculamos la respuesta natural. Respuesta natural, escribimos así. Y esta respuesta natural habíamos visto nosotros que se podía calcular suponiendo una respuesta de este tipo. Al reemplazar allá y al derivar una vez voy a tener A por S por E a la ST más 1250 por A por E a la ST igualado a cero, de donde yo voy a tener que A por E a la ST, S más 1250 va a estar igualado a cero, de donde la solución que a mí me interesa es esta que está acá. Entonces, para este caso, la respuesta natural va a tener esta forma: A por E a la menos 1250t. La respuesta particular o forzada, le llaman también muchos, particular o respuesta forzada, considerando el tipo de excitación que tenemos, va a ser una constante. Y al meter
en la ecuación original, acá, voy a tener 0 más 1250, está acá igual a 0, en donde voy a tener que k es igual a 0 en este caso. Y vemos si tiene sentido. Si tiene sentido, después pasado mucho tiempo, esto se va a convertir en circuito abierto, un circuito abierto, y no va a haber ninguna circulación de corriente. No va a haber ninguna circulación de corriente. ¿Y por qué? Y porque va a ser un circuito totalmente inactivo. Entonces, donde yo recién me equivoqué, tampoco ustedes me ayudaron. Fíjense de que hace rato yo quise calcular el equivalente de Thevenin de este circuito que está acá, ¿verdad? Así era. ¿Están de acuerdo? Así era el circuito que yo quería calcular el equivalente de Thevenin. ¿Cómo se tiene que calcular este equivalente de Thevenin? A ver si alguien me puede ayudar. ¿Qué caso es? Ahí es donde yo recién no consideré. ¿Qué caso este es? Muerto, línea muerta. Una línea muerta, pero es el tercer caso, ¿verdad? Entonces, el equivalente de Thevenin de este circuito realmente es así, ¿no? ¿Lo ven? ¿Y cómo se calculaba cuando era una red muerta? Y poder colocarle, si querés, ¿cómo se llama? Si querés, puedo colocarle así, eh, un voltio, o si no, colocarle, ¿cómo se llama? Un ampere, o colocarle I, ¿verdad? Si le colocamos I ahí, después podemos calcular este voltaje, este voltaje que está acá. Si calculamos I, el voltaje perdón, este valor de BC va a ser B. ¿Ok? Entonces voy a tener de que eh, el valor del voltaje B negativo, negativo, la corriente aparentemente, si coloco de esta manera, va a venir así en este resistor de 10 tercios. Entonces va a ser menos 10 tercios de I más B sobre 20. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Entonces Sí, profe. de acá yo puedo despejar. ¿Qué tengo que despejar? Tendría que despejar B en función de I, ¿verdad? Entonces probablemente puedo escribir B va a ser 1 más 10 dividido 20 va a ser 2, un sexto probablemente, igual a menos 10 tercios de I. 10 tercios de I. Ese signo lo que ahí ya no me está gustando mucho. Eh, entonces, si tengo eso, voy a poder calcular B sobre I. B sobre I. Y B sobre I me va a dar eh, el valor de la resistencia de Thevenin. Eso es lo que deberíamos de realmente plantear. Si es que coloco, y si coloco B, también podríamos nosotros eh, tratar de hacer lo mismo. Esto es B nomás ya, porque BC es igual acá tiene que ser menos B. Fíjense que este valor de, acá donde me equivoqué, este es igual a menos B. Acuérdense que BC era positivo y negativo. Entonces acá tiene que ser eh, menos B. ¿Ok? Entonces, creo que así va a ser ahí.
¿verdad? Que porque BC era con la polaridad de arriba y de por ahí tendría que salir el valor de, ¿cómo se llama? El valor de la resistencia de T. También se puede hacer entonces por el otro método. ¿Ok? Bueno, yendo otra vez a la respuesta ya general, respuesta, vamos a ponerle respuesta completa. Voy a tener que BC va a ser igual a BC natural más BC particular. Entonces, para este caso directamente A por E a la menos 1250t más cero. Y ahora sería el cálculo de las constantes. Cálculo de las constantes. Ok. El cálculo de las constantes se aplica, como estoy indicando acá, en la respuesta completa. Entonces BC de 0, nosotros sabemos que es igual a por 1 en este caso. Acá 0 de acá. Y esto valía menos 50. Entonces A es igual a menos 50 y BC en este caso va a ser igual a menos 50 por E a la menos 1250t, ¿verdad? Para T mayor a cero. Y para T menor a cero nosotros vimos de que también valía menos 50, ¿verdad? Entonces podemos escribir de una sola manera, que sería para T menor a cero. Entonces va a ser igual a menos 50 por U de menos T menos 50 por E menos 1250t por U de T. Y este sería el voltaje del capacitor en este caso. Si eventualmente yo un gráfico, si esto es menos 50, este sería el voltaje del capacitor. ¿Ok? Entonces, este sería BC, T y T. Y esto sería menos 50. Se mide en voltios. ¿Ok? Entonces, ese es el planteamiento. Normalmente en, en el presencial, vamos a definir todavía con el profesor Teodoro Salas, en, en los exámenes presenciales solemos evaluar casi siempre para el segundo parcial dos ejercicios de RLC, un ejercicio de RC y un ejercicio de RL. En los virtuales usualmente solíamos evaluar un RC, un RL y un RLC, pero está por definir. Entonces, yo el primer ejercicio que planteé con ustedes es un RC, como el que está acá. Y el que quiero que ustedes planteen después, o sea, el que vamos a plantear seguidamente, justamente va a ser un RL. Vamos a este segundo ejercicio, que es muy similar en el sentido de que es un circuito RL general, donde se tiene resistencia, se tiene un inductor y se tiene una fuente, en este caso dependiente. Por lo tanto, no es directamente una resistencia y un inductor. Entonces yo no puedo hacer directamente por fórmula. Debería de plantear algunas ecuaciones previamente antes de tratar de plantearlo directamente por fórmula, ¿verdad? Acá la otra particularidad versus el otro ejercicio es que no se tiene un interruptor, pero sin embargo, si ustedes se fijan, perdón, marqué mal, se tiene acá UDT. Y UDT hace el papel de un interruptor, porque para T menor a cero, ese, ese valor vale cero. Entonces lo que voy a tratar de hacer es copiar el circuito original
y en la solución y trabajar sobre ese circuito, ¿ok? Entonces vamos a poner así y ya vamos directamente a intentar resolver el circuito. Vamos a poner acá solución también, solución del problema y vamos a hacer el análisis primeramente para t mayor a cero, para t mayor a cero. Entonces para t mayor a cero, este valor que está acá vale, perdón, para t menor a cero, este valor que está acá vale cero. Entonces, si yo coloco acá cero, no tiene sentido seguir dibujando todo esto. Podríamos directamente reemplazar esto que está acá y voy a colocar en color rojo también para que se pueda ver, se va a convertir en un cortocircuito. Y también para t menor a cero, como esto estuvo cerrado por mucho tiempo, incluso eh, vamos a colocar así, el inductor se convierte como un cortocircuito. Y acá entonces vamos a ponerle, para ser más categórico, vamos a poner mucho menor a cero. Entonces para t mucho menor a cero, esa sería la condición. Fíjense que el problema acá nos pide la corriente IL y la corriente I1. Yo les había dicho anteriormente cuando estábamos resolviendo otro ejercicio y cuando hicimos la introducción teórica, de que traten siempre de calcular la corriente en el inductor y no directamente esa corriente I1, porque existe algún riesgo de que nos equivoquemos. Entonces, si yo tengo esta situación, voy a tratar de calcular la corriente inicial en el inductor a través de este circuito. ¿Cómo lo voy a hacer? Y tengo que plantear acá las ecuaciones, ¿verdad? Puedo, ¿cómo se llama? Ver acá en este circuito que es un circuito inactivo, ¿lo ven? Es un circuito inactivo. No hay ninguna fuente, en este caso, de independiente. Por lo tanto, IL va a ser cero y también I1 va a ser cero. O sea, no hay mucho que analizar acá. Inclusive, para ahorrar un poco de espacio, chica, esto porque no hay mucho que analizar. Podemos colocar acá la justificación de esto es una red eh, inactiva, inactiva. Y vamos a poner que aquí dice sin fuentes independientes. Bueno, acá lo importante, y esto ya colocar en otro color por lo siguiente. Fíjense de que yo puedo escribir acá esto. Y L de 0 menos es igual a IL de 0 más es igual a IL de 0 es igual a 0. ¿Lo ven? Pero lo que yo no puedo, puede que sea igual, pero no se puede escribir es esto. ¿Lo ven? Voy a irme otra vez al gráfico de esta parte de la solución. Fíjense de que el voltaje en el capacitor nunca tuvo una discontinuidad en T igual a cero. Entonces, en el inductor, si yo hallo el gráfico eventualmente, en el caso del inductor, si grafico el caso del inductor, y vamos a suponer que el inductor valía cero, y voy a poner acá en otro color, valía cero su valor acá, él tiene que partir de cero, ya sea así o lo que sea, pero acá no puede haber una discontinuidad. Pero para el caso de la corriente I1, no hay ningún problema de que de repente tengamos una situación así, que acá se tenga una discontinuidad en t igual a cero. Eso es importantísimo conceptualmente. Muchas veces se da de que son iguales, ¿verdad? Pero eso ya es una situación particular de la condición del problema y del circuito en particular, pero en general es esto. Bueno, perfecto. Eh, para la segunda parte, para la segunda parte, vamos a poner otra vez el título en este caso, análisis para t mayor a cero, ¿ok? Y voy a dibujar el circuito.
achicar más seguramente alguito, ¿ok? Y en este análisis lo que podemos hacer, por ejemplo, es, si ustedes están de acuerdo, es calcular el equivalente de Thevenin, ya que en el otro no lo hicimos, ahora lo vamos a hacer. Y voy a hacer el equivalente de Thevenin. Acá ya también para no estar arrastrando mucho esto, ya voy a quitarle este UDT porque sabemos de que, ¿cómo se llama? De que UDT vale 1 para T mayor a 0. Si voy a hacer el equivalente de Thevenin acá, yo puedo borrar nomás todavía esto acá, así. Y la primera parte, miro primeramente en qué caso cae. ¿Cae en el primero o segundo caso? Cae en el segundo caso. ¿Por qué? Porque tenemos en este caso una fuente independiente, que es la fuente en este caso de 100 voltios. Entonces con esa fuente de 100 voltios yo puedo calcular, intentar calcular este voltaje, que le voy a llamar el voltaje en circuito abierto. Y ese voltaje en circuito abierto puedo plantear si, por ejemplo, escribo alguna de las ecuaciones. Eh, por ejemplo, si planteo Kirchhoff de voltaje acá, planteo Kirchhoff de voltaje, ahí voy a tener lo siguiente. Voy a tener menos 100, ¿ok? Más 10 veces y sub 1, más 20, y 20, si ustedes se fijan, esta corriente I1 viene así. Y acá también tengo esta corriente que es una corriente de malla. Puedo considerar como una corriente de malla, entonces finalmente por ese resistor de 20 ohm va a circular I1 más I1 igualado a 0. Entonces acá, como si queremos decir bingo, ¿verdad? Porque está saliendo muy fácil. 2 por 20 sería 40. 50 veces I1 va a ser igual a 100. Entonces I1 ya nos sale que es igual a 2 amperes, ¿ok? A 2 amperes. Y VOC es la corriente, el voltaje sobre el resistor de 20, sería 20 por 2 más 2, ¿ok? 4 por 2, y en este caso me sale 80, 80 voltios, ¿ok? 80 voltios VOC. Si ahora calculo este mismo circuito que está acá, vamos a achicar más acá, vamos a copiar también, vamos a copiar. Y ahora, en contrapartida, vamos a calcular la corriente de cortocircuito. Poner así, vamos a colocarle otro color para significar así. Y le vamos a decir de que este valor que está acá va a ser la ISC. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo obtener, puedo inclusive plantear acá eh, otra ecuación, otra ecuación. La primera de ellas creo que va a ser relativamente fácil, ¿verdad? Porque si planteo Kirchhoff de voltaje acá, se simplifica muchísimo. ¿Por qué? Porque voy a escribir que menos 100 va a ser más 10 veces y 1 es igual a 0 porque hay un cortocircuito. Entonces, y 1 sale directamente que es igual a 10 amperes. Sale directo que I1 es igual a 10 amperes. También yo veo de que en el resistor de 20 ohm, el resistor de 20 ohm no, no circula ninguna corriente. Acá no circula ninguna corriente. O sea, esto que era, que es I1, esto, nada de I1 viene acá. Todo viene acá. ¿Y por qué? Y porque esta corriente es igual a cero. ¿Y por qué es cero? Y porque está en cortocircuito, no va a circular corriente.
La corriente que circula por él es cero. Entonces, para que se cumpla la ley de Kirchhoff de corriente, eso es I1. Entonces, la ISC va a ser igual a I1 más I1. Esta corriente ISC va a ser igual a 20 amperes. Entonces, la resistencia de Thevenin finalmente va a ser la VOC sobre la ISC, que va a ser igual a 80 sobre 20, ¿verdad? Y va a ser igual a 4 ohm. Entonces, para nuestro ejercicio en particular, nosotros podemos simplificar tanto ahora y escribir de que acá puedo interpretarlo así, interpretarlo así, acá tener una resistencia así y acá tener mi inductor, ¿ok? Y mi inductor era 0,1 Henry y esto me salió 4 ohm. Si ustedes se fijan, este circuito es mucho más simple del circuito original que teníamos acá. Yo podía también, si que lo quería hacer, podía plantear en el circuito original IL, escribir un montón de ecuaciones y me va a salir la misma ecuación. Solo que voy a trabajar a lo mejor y con muchas más ecuaciones y debo de cuidar todos los detalles. Yo lo hice de la otra manera, no lo hice por Thevenin. Pero si lo hacemos por Thevenin, entonces esto era I sub L. Y de acá yo puedo quitar que, llevando con esta tinta de color negro otra vez, voy a tener de que 4S y L más L por I prima de L tiene que ser igual a 80 en este caso. Entonces, IL más 0,1 dividido 4 y prima L igual a 80. Perdón, mejor al revés. L es la que voy a dividir acá. Prima L más 4 sobre L por IL igual a 80 sobre L. Entonces, reemplazando los valores, como es 0,1, esto va a ser 40. 40. Y esto va a ser aparentemente 800. ¿Ok? Entonces acá yo tengo la respuesta natural. Vamos a hacerlo rápido ya esto porque es muy, muy directo. Circuito muy simple. La respuesta natural, acá ya a legua se ve que va a ser igual a esto. La respuesta forzada, la respuesta forzada o particular tiene que ser respuesta así, que va a ser ILP igual a K, sería 0 más 40K igual a 800, ¿verdad? K va a ser igual a 20 aparentemente, ¿ok? A 20. Entonces, la respuesta completa, la respuesta completa va a ser igual a IL igual A por E a la menos 40T más, más 20. ¿Ok? Y las condiciones, perdón, las constantes, constantes, la podemos calcular aplicando la condición inicial en la respuesta completa. Y L de 0, que era 0, A por 1 a 20, me sale de que A es igual a menos 20. Entonces, y L va a ser igual a 20 por 1 menos esta expresión, ampere
para t mayor a cero. ¿Ok? Si quiero escribir totalmente, puedo directamente escribir así incluso. ¿Por qué? Porque era cero para los tiempos menores a cero. Entonces si le coloco así, con u de t, entonces puedo colocar para todo t. Para todo t sería esta una respuesta válida. Vamos a colocarle acá que esto es ampere, ampere, la unidad de medida es ampere. A partir de acá, me pedía también el valor de la corriente I1, la corriente I1, y ahí sí tengo que plantear eventualmente alguna de las ecuaciones para calcular la corriente I1. ¿Ok? Vamos a copiar este circuito. Creo que traje cualquier cosa y no el copiar. La corriente I1 que está indicada ahí va a ser sí o sí, lo que sí sé que I1, vamos a poner acá, que I1 va a ser igual a K1 por E a la menos 40t, ¿verdad? Siempre para t mayor a 0 estamos hablando. Más un K2. Eso ya no va a cambiar más. No va a cambiar más. Con certeza le digo que no va a cambiar más eso. Lo que acá me resta es plantear seguramente algunas ecuaciones eh, para poder tener una relación entre I1 con IL. Eso es lo que vamos a necesitar. ¿Ok? Entonces, si quieren, podemos hacer lo siguiente. Podemos escribir acá que esto es I1. Podemos escribir, por ejemplo, que esto es I2. Y podemos escribir entonces también que esto es I3. Si hago eso, primeramente tengo que identificar de que I3 es igual a menos I1 para empezar. ¿Ok? También puedo entender de que IL es igual a I1 menos I2. ¿Ok? Entonces, si escribo la ecuación de Kirchhoff, probablemente eh, de voltaje acá, en esa parte que recién indiqué ahí, voy a tener cuánto sigue. Voy a tener que 10, la pista va a cambiar, 10 veces I1 más 20 veces I2 menos I3 es igual a 100. Pero como I3 es igual a menos I1, voy a tener más I1 igual a 100. Porque menos I3 es igual a I1. De acá yo puedo quitar una relación de I2. Si despejo, voy a tener 30 veces I1, ¿verdad? Más 20 veces I2 igual a 100. Despejo de acá y voy a tener eh, probablemente 5, 100 dividido 20, y acá sería menos 3 medios de I1. ¿Ok? Con esto yo obtuve la relación entre I2 e I1, y luego tengo la relación de que IL es igual a I1 menos I2. Entonces de acá, si yo reemplazo que
eh, I2 es igual a 5 menos 3 medios de I1. Voy a tener que IL es igual a 1 más 6 cuartos de I1 menos 15 medios, ¿verdad? Creo que sería así. Eh, y acá vamos a ver si yo efectúo esto. 3 medios sería esto, ¿verdad? Entonces voy a tener, vamos a poner acá, y L igual a 3 medios, 2 5 5 medios de I1 menos 15 medios. I1 por 5 medios va a ser igual a IL más 15 medios. I1, si despejo todo, sería 2 quintos de IL. Y acá sería eh, 15 dividido, a ver si está bien ahí, 15 dividido 5 sería 3, ¿verdad? No sé si eso está bien. Vamos a mirar un poco si lo hice bien acá. Y L, y 1 menos y 2, y creo que acá puse de más algo, ¿eh? Este, este me parece que puse de más, este coeficiente. Porque esto es directamente I2. Eso es directamente I2. Entonces estaba de más, eso acá sería 3 medios. Y acá directamente va a ser 5. ¿Ok? Entonces esto va a ser 5. Ahí va a estar bien ahí. Y acá va a estar a 5. Y entonces acá va a ser a 2. Entonces el valor de I1 sale 2 quintos de IL, que ya lo calculé para t mayor a 0, que era 20 por 1 menos e a la menos 40t, más cuánto, más 2. Entonces I1 es igual a, si voy a hacer así por separado, voy a tener 20 dividido 5, 4, 8 menos 8 e a la menos 40t más 2 me da 10 menos 8 e a la menos 40t. Y esto es para t mayor a 0. Si quiero escribir para todo t y 1 va a ser igual que valía 0, entonces directamente puedo escribir por u de t, y para todo t también sería así, porque para t menor a 0 vale 0. Y acá se ve perfectamente lo que hace rato estábamos viendo. Fíjense que el valor de I1 valía 0 para t menor a 0. Bueno, y para t mayor a 0, si t es igual a 0, voy a tener 2. ¿Ok? Y el valor de, ¿cómo se llama? De
de I1 es esto, así. Y esto vale 10 en este caso. Y esto vale 2. Fíjense la discontinuidad que tienen acá. Para el caso de I1 no puede darse eso. Para el caso de I1, si yo grafico, esto es 0, ¿ok? 0, y después esto vale 20. No hay ninguna discontinuidad acá. Entonces, si ustedes, por ejemplo, calculaban primeramente I1 directamente en la ecuación diferencial y le aplicaban de que, ¿se acuerdan que hace rato yo puse luego por eso acá, de que no necesariamente se va a cumplir de que I1 de 0 menos es igual a 1, I1 de 0 más? Pero un error frecuente a veces la gente que acá le aplica que tiene que ser 0 esto y calcula mal la constante por eso. ¿De acuerdo? Entonces, para t menor a 0 es 0, pero para t mayor a 0, poquito después del 0 ya vale 2 el valor de I1. ¿Ok? Esta es una variante del primer ejercicio en el cual yo hice directamente planteando las ecuaciones. Acá también se puede plantear directo las ecuaciones para resolver, pero lo hicimos por Thevenin en este caso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Una cosa que quieran comentar, indicar? Bueno, ¿están todos, cómo se llama, siguiendo o no los ejercicios? Hasta el momento se entiende, profe. Bueno, gracias, José. Este otro ejercicio, el último que voy a plantear hoy, es un ejercicio RLC. Si ustedes se fijan, tenemos los tres elementos. Tenemos, en este caso, el inductor, tenemos el capacitor y después tenemos dos resistencias. Y lo que primero tenemos que hacer es lo mismo que planteamos inclusive en el RL y RC, ¿verdad? Sacar las condiciones iniciales. Si es que no me dan, ¿verdad? Puede ser que en algún caso incluso ya les dé las condiciones iniciales, en este caso no. ¿Qué condiciones iniciales me interesa? Me interesa conocer la corriente inicial en el inductor y el voltaje inicial en el capacitor. Y a eso vamos a abocarnos. Acá está indicando, en este caso, un interruptor que se cierra en t igual a 0. Se cierra en t igual a 0. Y por lo tanto, para t menor a 0, que es el análisis que vamos a hacer ahora, vamos a poner acá análisis para t mucho menor a 0 incluso, más categórico. Este interruptor que está acá estaba abierto, esto estaba así. Y como dice el enunciado, esto estuvo abierto por mucho tiempo. Y si estuvo abierto por mucho tiempo, este capacitor se convirtió en un circuito abierto y este inductor que tengo acá también se convirtió en un circuito cerrado. El inductor en un cortocircuito y el capacitor en un circuito abierto. ¿Ok? Y el voltaje directamente es 40, no está multiplicado por nada, es constante. Entonces con esto yo puedo tratar de calcular esa corriente inicial y este voltaje en el capacitor. Entonces a eso vamos a abocarnos y la primera parte
sería menos 40 si planteo una ecuación de voltaje de Kirchhoff acá. Tendría menos 40 más, veo de que IL va a ser la corriente que va a pasar por el resistor de 4000 ohm, va a ser igual a cero en este caso. ¿Ok? Entonces, pero me falta acá que esa corriente pase también por el resistor de 1000 ohm. Con esto tengo que IL va a ser igual a 40 sobre 5000. Esto es igual a 1 sobre 125 para no colocar directamente en... Si quieren podemos colocar esto es igual a 0,008 amperes, que sería 8 miliamperes. Y el voltaje en el capacitor va a ser el mismo voltaje que va a estar aplicado sobre el resistor de 1000. Podemos hacer famoso divisor de voltaje. 1000 dividido 5000, ¿verdad? Por 40. Entonces de ahí podemos sacar nosotros que tiene que ser igual a 8. 8, bueno. Poner acá divisor de voltaje. Pero si no plantean la ecuación, igual le va a salir, ¿verdad? Porque ya tienen pues el valor de IL. Y 0,08 multiplicado por 1000 le va a dar 8 voltios. Lo mismo, lo mismo. De acá nosotros vamos a sacar dos cositas. Una de las cosas que sacaremos es de que IL de 0 menos va a ser igual a IL de 0 más. Y va a ser la misma cosa de IL de 0 y va a ser igual a 0,008 amperes. Y VC de 0 menos, VC de 0 más, para evitar que se dañe el capacitor con una sobrecorriente, va a ser igual a 8 voltios. Eso es lo que nosotros sacamos de este primer análisis. Luego seguimos el mismo proceso, analizamos para T mayor a 0. Para T mayor a 0 voy a dibujar otra vez acá el circuito este y vamos a hacer el siguiente análisis. Esto se cerró, esto se cerró, colocar acá en azul, en rojo directamente esto, se cerró y solo como un cálculo auxiliar, si yo tengo una resistencia en paralelo con un cortocircuito, esto es directamente un cortocircuito. ¿Entienden por qué? Porque por esta corriente, esta I que está acá, siempre va a valer cero, porque es tan corto. Entonces no va a circular ni una corriente por eso. Entonces yo puedo directamente reemplazar eso por un cortocircuito. En otras palabras, yo, si es que quiero, puedo, todo esto que está acá, eh, por ejemplo, si tengo un color así, no me deja acá. A ver si, cuál es el color más suave que podemos colocarle. Este, ¿ve? Colocarle en ese color y olvidarme de eso que está ahí.
Lo que queda en azul nomás es lo que vale. ¿Por qué? Porque no va a alterar nada que yo saque esa resistencia de 1000 ohms. En otra palabra, lo que estoy diciendo es, o lo que estoy queriendo plantear es de que esto que está acá, yo lo elimine. Entonces mi circuito queda en algo mucho más simple ya en el análisis. Les consulto a ustedes, ¿qué tipo de circuito es este? ¿Es un RLC serie? ¿Es un RLC paralelo? Ninguno de ellos hay que analizar en ¿Cómo? otro caso. No te Eh, entendí, José. Ese era el caso que se tenía que analizar, especialmente así, por partes. Y fíjate, José, que yo les había indicado de que para ver si es RLC serio paralelo, te conviene siempre anular la fuente independiente. En este caso, la fuente independiente es 40. Si vos anulás esa fuente independiente, vos te fijas de que los tres elementos están conectados en paralelo como lo está indicando Tobías. Entonces es un RLC paralelo. Si nosotros nos vamos haciendo el circuito original, acá hay T, en el primero, acá en el enunciado, uno mira y eh, vamos a suponer de que el análisis para T mayor a cero era sin ese interruptor. No existía ese interruptor. Ahí sí no iba a ser un RLC paralelo porque esa resistencia de 1000 ohm iba a estar en serie con el inductor y ahí no iba a ser un RLC serie ni paralelo. Pero como en este caso se cortocircuitó ahí, entonces anuló el efecto de la resistencia de 1000. Moraleja, siempre verifiquen de que va a ser RLC serio paralelo recién cuando están analizando para T mayor a cero. Porque si ustedes analizaban acá el enunciado de entrada y yo les preguntaba, ¿qué circuito este es? Y no le hacían caso a ese interruptor, no era RLC serie ni paralelo por culpa de esta resistencia. Pero como este murió para T mayor a cero, entonces es un RLC en paralelo. Ustedes tienen la libertad de aplicar directamente la fórmula. Voy a poner acá, se trata de un circuito paralelo. Pueden aplicar sin problema. Entonces, lo pueden hacer como estoy diciendo y le va a salir evidentemente el resultado, ¿verdad? De lo contrario, yo le voy a llamar a esto R, a esto le voy a llamar C y a esto le voy a llamar L y voy a plantear las ecuaciones. Y voy a tratar de calcular IL. Entonces voy a tener que, por ejemplo, si es un RLC en paralelo, voy a tener de que menos 40 menos 40 menos 40 más R, y a esto le voy a llamar IC. Entonces, por esa resistencia de 4000 ohm, va a circular IC más IL. Y, ¿cómo se llama? Voy a cerrar por la, ¿cómo se dice? Lo que voy a plantear es esto que está acá, ecuación de voltaje en esa expresión. Y acá voy a tener L, aquí, perdón, ni la no cambié.
L por I' de L. ¿Ok? Y esto va a ser igual a cero. Pero IC es igual a C por B' de C. ¿Ok? Y B' de C es igual a B' de L. B de C es igual a B de L. Y B de L es igual a L por I' de L. Derivado otra vez, voy a tener LC por I segunda de L. Si reemplazo eso ahí, voy a tener eh, 4000 veces IC, ¿verdad? Que me sale LC por I segunda de L más 4000 veces IL más L por I' de L. Esto le voy a llamar R nomás acá, ¿verdad? Todavía no estar escribiendo tanto ahí. Y L es igual a 40. Si voy a, ¿cómo se llama? Eh, Trabajar un poquitito más, voy a tener así, voy a tener probablemente 1 sobre LC sobre RC por I' de L más 1 sobre LC por I de L 40 sobre RLC. Y esta es la ecuación diferencial que vamos a resolver. Y fíjense, la respuesta natural sería la que corresponde a la ecuación diferencial homogénea y L natural A por E a la ST. Reemplazo ahí, que sería esta ecuación que está acá. Vamos a poner acá el subíndice n igualado a 0. Al reemplazar eso, ya le voy a decir lo que sale, es S cuadrado más 1 sobre RC por S más 1 sobre LC. De donde resuelven la ecuación S igual a menos 1 sobre 2RC más menos 1 sobre 2RC al cuadrado menos 1 sobre LC. En donde el famoso alfa de un circuito RLC en paralelo era este y el omega sub 0 era igual a este. Entonces, si aplicábamos directamente la fórmula, no había ningún inconveniente, tampoco nosotros vamos a penalizar eso en el examen. Si quieren ganar tiempo y ya se dieron cuenta de esto, pueden evitar, mirando así un poco chico, pueden evitar todo esto que está acá. Después van a ver de que este por lo menos es importante plantear, después vamos a ver por qué. Pero por lo menos todo esto, de acá hasta acá, si uno quiere evitar, lo puede evitar. Y que ya uno se da cuenta de que es un RLC en paralelo y quiere aplicar directamente la fórmula como recién le estaba indicando. Para este caso en particular, en este caso alfa, al reemplazar acá es 1 sobre 2, creo que es 4000, y el valor de C es un octavo.
creo que es un octavo ahora. RC. Me parece que la unidad de medida es la que microfaradio, y me parece que yo me equivoqué. Esto tiene que ser microfaradio. Voy a corregir acá, ¿no? Para evitar arrastrar en microfaradio, porque si no salen números muy feos. Este es microfaradios. Este es microfaradio. Ok, creo que es lo único que está en microfaradio. No sé si en otro lado no lo puse. Sí. Entonces, al colocar ese valor de C en microfaradio, un octavo por 10 a la menos 6. Podemos colocar acá mejor, 4000 por 2, un octavo por 10 a la menos 6. Alfa es igual en este caso a 1000. Y omega sub 0, que sería eh, un octavo por 10 a la menos 6 por, en este caso, 4 sobre 13. Ese valor sale 26 por 10 a la sexta, sale eso. ¿Ok? Entonces acá ya vamos a hacer un poco más simple para no estar arrastrando. Esto sería menos 1000 más menos 10 a la sexta menos 26 por 10 a la sexta. Y acá sale así, menos 1000 más menos j 5000, porque 26 menos 1 es 25, raíz de eso es 5, y raíz de 10 a la sexta es 10 al cubo, entonces sale números lindos ahí. Entonces es un caso subamortiguado. Acá directamente nosotros podemos escribir ya así, para no complicarnos, no hacer toda la deducción otra vez. Directamente podemos escribir e a la menos 1000t, así, y podemos escribir a por coseno, en este caso de 5000t, más b por seno de 5000t. Sin problema ya podemos escribir ahí, vamos a simplificar. Seguidamente tenemos que calcular la respuesta particular, para lo cual necesitamos otra vez esta ecuación eh, diferencial. Así, vamos a escribir acá respuesta particular. La respuesta particular la vamos a llamar ILP, va a ser K. Entonces, esto es lo que vamos a estar calculando como una constante. Voy a tener así 40 sobre RLC, se simplifica RLC y queda 40 sobre, en este caso, 4000. ¿Ok? Entonces queda 1 sobre 100, creo que. Si uno quiere hacer así, lo puede colocar de esta manera. También ustedes después pueden ver si eso tiene sentido, ¿verdad? Porque para T mayor a 0, esto es un circuito abierto y este es un cortocircuito. Repito, este es un corto, este
es un cortocircuito, este es un cortocircuito y este es un circuito abierto. Entonces toda la corriente IL va a pasar a través del resistor de 4000 y va a ser 40 dividido 4000. O sea, está bien lo que me saca la ecuación diferencial. No, no hay aparentemente error en eso. Entonces, ya tenemos la respuesta particular. Podemos escribir la respuesta completa o general. Va a ser igual a ILN más ILP, que en este caso va a ser IL igual a E a la menos 1000 por T, A por coseno de 5000 más B por seno de 5000 T más 0,01. Necesitamos calcular A y B. Entonces, vamos a colocar cálculo de las constantes así. La primera de ellas, yo suelo decir, sale gratis. O a lo mejor no la primera constante, pero por lo menos la primera relación. Porque esto es A más B, A por 1, ¿verdad? Más B por 0. Y acá sí, creo que va a salirlo ya gratis. Y esto es igual a aquel valor que sacamos hace rato que era 0,008. 0,008. De acá yo tengo de que A es igual a 0,008, ok, menos 0,01. Y de ahí podemos quitar ese primer valor que en este caso sale menos 0,02. ¿Cómo calculamos el otro valor? El otro valor, habíamos dicho ya en varios casos de que normalmente se calcula, podemos achicar un poquito esto, a ver si parece que pues, sí se puede achicar un poquito, a ver si podemos ganar espacio, sí, creo que sí. El otro valor yo les decía que se puede calcular normalmente derivando la respuesta completa. Lo que estoy diciendo es derivar aquella expresión y prima L, vamos a poner así, y voy a derivar como un producto, menos 1000 E a la menos 1000T por todo lo que está en paréntesis sin derivar, ¿ok? Y después el siguiente factor sería menos 1000T sin derivar, y acá sería menos 5000 A por seno de 5000T más 5000 B por coseno de 5000T. 0,01 derivado es 0. Si yo esto evalúo para T igual a 0, este primer valor es menos 1. Acá tengo A por 1 más B por 0 más 1. Acá tengo menos A por 0. Si quieren puedo ponerle 5000 por 0 más 5000
por b y por 1. De donde me queda que tengo menos a más 5000, menos a más 5000 b me parece que... Ahí me faltó acá 1000, acá me faltó este 1000. Perdón, disculpen. Esto, los 1000. Entonces esto es realmente menos 1000 a más 5000 b. Y esto tengo que relacionar con algo seguramente. Acuérdense, fíjense el circuito que teníamos para B mayor a cero, para T mayor a cero, que el voltaje en el capacitor, el mismo voltaje que en el inductor, pues están en paralelo, tienen la misma polaridad incluso. Entonces, si hago uso de esa relación, que BL es igual a BC, pero yo sé de que BL es igual a L por IL de T, ¿verdad? O sea, es igual a L por I' de L. Entonces sé de que BC de cero tiene que ser igual a L por I' L de cero. Y BC de cero calculamos nosotros que valía, ¿dónde estaba? Valía 8 voltios. Entonces nosotros podemos escribir de que BC de cero, que vale 8 voltios, tiene que ser igual a L por I' L de cero. ¿Y cuánto es I' L de cero? Menos 1000 A más 5000 B. Ya tengo A y de acá quito el valor de B. ¿Entienden? Acá sale B 0,048. Pues ya tiene valor de A. Ya recién calculamos. Y ya tiene valor de L también. Entonces el valor de la corriente en el capacitor, en el inductor, perdón, va a ser igual a E a la menos 1000 T. ¿Ok? Y vamos a colocar acá el valor de A que nos salió, era eh, menos 0,002 coseno de 5000 t más 0,0048 más 0,01, y todo esto por U de t, y eh, más 0,008 por U de menos t. Y esta expresión es válida para todo t. Esta expresión es válida para todo t. Si quiero puedo escribir los coeficientes en miliampere también, no hay ningún problema. Se puede, esto era, no era 008, esto era 001 no. Así. BC, creo que pedía también el enunciado, a ver un poco si pedía también BC o no. Y L no pedía. Si quería tenía que derivar L por D y L de T. Entonces así se procede cuando, digamos, escribir, repito, en miliampere, sería E a la menos 1000 T por 2 coseno de 5000 T. Acá faltaría más 4,8 sería acá. 4,8 por coseno eh, de 5000 T más 10. Todo esto por U de T y más
el valor casi, casi estaba bien lo que hace rato escribí, que era el valor cuando t es igual a 0,008, que sería 8 miliamperes. 8, 8, ya me fui muy lejos. Era 0,008 y acá sería 8 miliamperes. Y todo esto está medido en miliamperes. Y esto está medido en amperes. Entonces con esto nosotros, ¿cómo se llama? A ver un poquito, si es que coloqué bien. Acá es seno esto, ¿eh? Seno. Ok. Fíjense que para t igual a 0 menos 2 más 10 es 8. O sea, que coincide, o sea, está bien lo que calculamos. Bueno, entonces con estos tres ejercicios tocamos prácticamente todo lo que era el capítulo 4, el capítulo 5, RL, RC, RLC, repasando todos los conceptos, y con eso básicamente estamos nosotros cerrando todo lo que es el desarrollo de nuestro contenido programático de circuitos eléctricos 1. Espero que, ¿cómo se llama? Que haya servido esta clase de repaso, principalmente para el examen. Y siéntanse la libertad de eventualmente, si tienen alguna duda, escribirme. Pueden escribirme directamente al celular, vía mensaje, si tienen una duda en alguna parte de algún circuito, algo no le está saliendo. Si no les respondo enseguida, seguramente le voy a responder sí o sí en algún momento. ¿Está bien? También espero que, ¿cómo se llama? Que sepan disculpar seguramente cualquier dificultad o cualquier problema que hayamos tenido durante el desarrollo de nuestro contenido, ¿verdad? En esta modalidad que no es usual para todos nosotros los profesores, tampoco para ustedes, pero tratamos de que haya salido lo mejor posible todo lo que hicimos en el desarrollo de circuitos 1 con el profesor Sala, y vamos a seguir así hasta el final, ¿verdad? Que, que termine todo el proceso de evaluación que está iniciando ya en breve nomás en todas las materias. Sin más, yo me despido de usted, le agradezco su atención el día de hoy y durante todo el semestre. Probablemente le vamos a estar convocando para los que quieran en algún tipo de reunión sincrónica con el profesor Salas, ya juntando ambas secciones para hacer algunos repasos previo al examen, o si tienen ustedes algún interés en hacer un planteamiento de alguna clase extra, sin problema estamos a disposición, podemos coordinar. Bueno, muchísimas gracias y que tengan buen fin de semana, que tengan buenos resultados en sus evaluaciones en esta materia, en la otra materia, y que les vaya bien en el desarrollo de su carrera. Es probable que a lo mejor estemos otra vez algunos en circuitos eléctricos 2 y me toca desarrollar. O sea, a lo mejor estaríamos trabajando otra vez probablemente en el siguiente ciclo. Bueno, muchas gracias y que tengan buen día. Gracias, profe, igualmente.